El estado de ánimo, queridos amigos, hemos escuchado muchísimas veces, tal vez, esta palabra, el estado anímico. Ya hemos hablado anteriormente de nuestras emociones, de los distintos tipos de emociones, que es algo que todos los días, ¿no? Nosotros sentimos, la emoción de la alegría, la tristeza, el enojo, el enfado, el nerviosismo, etcétera. Son momentos instantáneos que no duran mucho tiempo, más bien pueden ser repetitivos o constantes. Pero cuando esta emoción es muy repetitiva, es muy constante a través de los días, pasan semanas, eso se va convirtiendo en un sentimiento. Por ejemplo, como cuando alguien pues nos atiende muy bien, nos trata con mucho cariño, con cuidado, con sensibilidad, con confianza, pues nosotros empezamos a querer a esa persona y eso entonces ya se vuelve un sentimiento. Ya nosotros estamos vinculados con esa persona porque nos ha demostrado a lo largo del tiempo, pues, una faceta positiva, ¿no? Para nosotros y tanto para esa persona. También puede pasar al contrario, que una persona en base a sus acciones durante varios días, varias semanas, haga algo negativo, que nos haga enojar, que nos haga sentir mal, etcétera, pues vamos a tener un sentimiento de rencor, un sentimiento de coraje, de ira, etcétera. Eso ya es algo mucho más grande y no se va tan fácil ese tipo de sentimientos. Pero detrás de los sentimientos incluso hay otro estado mucho más grande que se encuentra de fondo en nosotros y es el estado de ánimo. Este estado de ánimo, como dije en un principio, seguramente lo habrán escuchado muchas veces, la palabra, y que incluso con ella queremos transmitir cuando decimos, ¿no? Queremos transmitir esperanza, queremos transmitir motivación, la expresamos también o la pensamos con mucha energía, ¿no? Tratando también de ganar aliento, de ganar motivación, de ganar vigor, de ganar fuerza de voluntad para, pues no sé, para acometer alguna tarea que sobre todo es algo difícil o enfrentarnos a un acontecimiento grande, fuerte, difícil, alguna experiencia o alguna etapa también muy difícil en nuestra vida. Pero realmente funciona decir esto, el que pues tengamos ánimo, muchas de las veces sí llega a funcionar y nuestro ánimo se va transformando. ¿Cómo logramos hacer ese cambio de nuestro estado de ánimo? Eh, Seguramente también se va a preguntar si es posible cambiar el ánimo a nuestro antojo. Entonces, porque a veces también tenemos buen ánimo y otros no nos sentimos completamente desanimados. La palabra ánimo es una palabra muy común, muy utilizada en la actualidad y alude entonces a nuestra actitud, a la disposición y energía con la que vamos afrontando cualquier experiencia, sobre todo experiencias vitales, o sea, nuevos acontecimientos, dificultades muy grandes o muy extremas, cosas que no habíamos vivido y que es la primera vez que vamos a experimentar o a vivir, un proyecto nuevo, un cambio de ciudad, un nuevo integrante, etcétera. Bueno, tenemos también varias acepciones para la palabra ánimo. En ella se refiere a, pues, por ejemplo, a la actitud, a la disposición, al temple, al valor, a la energía, al esfuerzo, a la intención. Todas estas cosas también nosotros las tratamos de intencionar cuando le decimos a alguien que tenga o que eleve el ánimo o que vaya con buen ánimo, ¿no? También es una condición también, por ejemplo, psicológica, psíquica, que va a buscar motivarnos, va a buscar alentarnos, no solamente pues tener valor, tener energía, sino también nos va a cargar de ese positivismo para poder ir por aquello que nos está costando trabajo o incluso nos está dando miedo. Todas estas acepciones nos hablan de que tener ánimo tiene que ver con sentirse bien, pero no siempre suele esto, porque también el ánimo no es significado de estar bien, de tener voluntad y eso, porque nuestro ánimo también está condicionado a lo positivo y a lo negativo, como en todo. Nuestro ánimo puede decaerse, nuestro ánimo puede sufrir cosas negativas y entonces, como es un estado completamente de fondo, detrás incluso de los sentimientos, nosotros no nos damos cuenta de qué estado anímico tenemos. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? En la comicidad. Podemos ver a un cómico
con bastante energía, con bastante entrega, con bastante voluntad. Y entonces hablamos de que es una persona pues bastante extrovertida o bastante hiperactiva. Y con eso estamos hablando del estado de ánimo que tiene esa persona. Por lo tanto, o por el contrario, podemos ver otros cómicos igual que no tienen esa movilidad, que no tienen esa euforia, que están mucho más apáticos, sí son graciosos, dicen cosas muy graciosas, pero sus movimientos, sus gesticulaciones, su tono de voz es mucho más apagado, es mucho más tranquilo, no hacen tantos movimientos, no deambulan tanto por el escenario, por la zona en la que se encuentran, y podemos decir que tiene un estado anímico, pues introvertido, un estado anímico mucho más pasivo. Entonces, nosotros comúnmente, como dije en un principio, utilizamos la palabra ánimo siempre de manera positiva, siempre aludiendo a la motivación, siempre aludiendo al valor, al vigor, a la fuerza de voluntad, etcétera. Pero también hay que conocer que el estado anímico tiene su faceta negativa. Entonces, el ánimo, a diferencia de las emociones, vamos a entenderlo o se va entendiendo como una sensación completamente de fondo, como un estado que tal vez es de menor intensidad que las emociones, porque una emoción te dispara en un momento la alegría o te dispara en un momento la tristeza. Cuando esa persona llega a irse, que te mantiene alegre, pues regresas a un estado natural o normal en el que estaba, ya sea de extroversión o de introvertido o un estado mucho más pasivo o eufórico. Pero los estados emocionales, más bien las emociones, perdón, son unos detonantes mucho más grandes, mucho más fuertes, en los cuales nos podemos dar cuenta. El estado anímico no es así. El estado anímico es más de fondo, pero es mucho más duradero incluso que los sentimientos. Entonces, nos vamos a ir nuevamente a una pausa comercial y vamos a regresar para continuar con este tema del estado anímico. Regresamos para continuar hablando del estado de ánimo. Y bueno, estábamos diciendo que el estado de ánimo va mucho más atrás, es un estado completamente de fondo. Al inicio tenemos las emociones, luego tenemos los sentimientos y luego tenemos el estado anímico. Las emociones son mucho más fuertes, pero con un tiempo de duración mucho más corto. Repitiendo esas emociones, haciéndose constantes día con día, llegan a formar un sentimiento, empiezas a tener un sentimiento hacia una persona, ya sea negativo o positivo. Pero estas dos cuestiones, las emociones y los sentimientos, atrás de ellos, de fondo, existe el estado anímico, que puede ser hiperactivo, extrovertido, puede ser pasivo, puede ser eufórico, etcétera. Puede ser también un estado anímico, es la depresión, otro estado anímico, por ejemplo, positivo, ya dije uno negativo, la depresión, un positivo puede ser la diversión completamente. Cuando tú estás completamente divertido o sorprendido, cualquier cosa te llama la atención, cualquier cosa te pone motivado. Así alguien intente ponerte en estado, en una emoción de tristeza, así alguien, por ejemplo, llegue con una noticia que esa persona está pensando que te va a poner muy malo, te va a poner muy triste, si tu estado anímico es positivo, es de euforia, es de sorpresa, es de diversión, pues entonces no vas a tomar tan mal esa noticia y tal vez sorprendas a la gente que te está diciendo esa noticia bastante triste o bastante difícil. Por el contrario, cuando tú tienes un estado anímico muy pasivo o de depresión, que todo el día estás pasivo, todo el día estás reflexivo, todo el día te sientes con pues baja energía como para hacer cosas, realizar cosas, y alguien llega con una noticia no muy fuerte, negativa, no muy mala, tú lo vas a tomar muy, muy mal por ese estado anímico. Y tal vez también sorprendas a esa persona, va a decir, bueno, yo creí que no era algo tan malo o algo tan grave. Entonces, muchas veces no sabemos por qué reaccionamos de cierta manera y también muchas veces no sabemos por qué otras personas reaccionan así con el extremo, ¿no? El extremo positivo o negativo. Y no tiene que ver entonces con la emoción que nosotros estamos diciendo o con la emoción que esa persona se encuentra en ese momento, sino con su estado anímico. Y habíamos dicho que ese estado anímico dura muchísimo tiempo. Sí se puede transformar, pero ¿qué factores influyen entonces en el estado anímico para poderlo transformar? Si de por sí se te conoce o tú conoces a personas
porque son muy introvertidas, estamos hablando de su estado de ánimo. Estamos hablando de que constantemente y por mucho tiempo, años, esa persona es muy pasiva, es muy tranquila, es muy callada, es muy sumisa. Ese es su estado anímico y nosotros decimos que tiene cierta personalidad. Entonces. Por otro lado, cuando otra persona es muy alegre, muy explosiva, anda en constante movimiento y demás, decimos, esa persona, pues, qué alegre es, o qué atrevida es, o qué, no sé, cuánta energía tiene esa persona. Estamos hablando nuevamente de su estado anímico y lo conocemos esa persona porque es muy extrovertida o está en constante movimiento. Precisamente en ese punto estamos hablando del estado anímico. ¿Se puede transformar? Sí se puede transformar. Puedes pasar de un estado anímico a otro, pero ¿qué factores van a influir en esto? Bueno, el estado de ánimo va a depender de factores obviamente biológicos, o sea, de tu salud, de cómo te encuentres, de tu autoestima, también de tu actitud que tengas. Esto también nos lleva al estado psicológico, cómo te encuentras tú emocionalmente en cuanto a tu fuerza mental también, y en esos momentos cuántos impactos emocionales has recibido, ¿no? También va a influir el contexto social, con qué personas te juntas, personas que son muy hiperactivas, personas que están en constante movimiento, haciendo cosas todo el tiempo, entonces vas a ir transformando ese estado anímico. Si tú no lo tenías así, vas a ir contagiándote de ese estado anímico. Por el contrario, si te juntas con gente que cada vez es mucho más pasiva, mucho más tranquila, mucho más temerosa, tímida, depresiva, etcétera, vas a ir contagiándote también de ese estado anímico y no va a ser a ratitos. Al principio va a ser emocional y va a ser a ratitos, pero con el paso del tiempo te vas a contagiar tanto que cuando te des cuenta, tu personalidad ya va a ser así completamente. Tu estado anímico significa que ha cambiado, lo has transformado. Entonces, el estado anímico, pues es la combinación de todo esto que te acabo de decir, de los factores biológicos, los factores psicológicos, del contexto social, también del contexto cultural de las personas. Es la combinación de todos estos factores y el modo en el que nosotros procesamos esos distintos, esas distintas áreas de la vida, nos va a ir cambiando el estado anímico o mantenerlo o incluso profundizarlo más hacia, no sé, hacia lo positivo, hacia lo negativo. Esto, pues todos estos factores son los que van a determinar entonces nuestro estado de ánimo, nuestra personalidad con la que nos ven todas las personas. Un buen estado de ánimo es como, por ejemplo, también eh, es ser mucho más hiperactivo, ser mucho más movido, tener una voluntad mucho más fuerte, tener una actitud también mucho más positiva, una actitud de aprender, una actitud de compartir, de enseñar, de conocer, etcétera. Por el contrario, los estados anímicos negativos pues tienen que ver con lo contrario que acabo de decir, son mucho más pasivos, mucho más introvertidos, le tienen miedo a los cambios, le tienen miedo a aprender, a conocer, son mucho más tímidas esta gente. Entonces, por ahí podemos ver los tipos de estados anímicos. Y si nosotros queremos brincar de uno al otro, pues bueno, ya les dije, socialicen con ese tipo de gente, tengan mucho más conocidos en ese estado anímico positivo o en ese estado anímico negativo. Si ustedes están desbordando hacia lo positivo, pues bueno, es momento de ir interactuando con gente mucho más tranquila, más pasiva, para irle bajando ese estado anímico. O completamente lo contrario. Si ustedes son muy pasivos, muy que no son completamente extrovertidos, que no son introvertidos, pues bueno, es momento también de irse juntando con gente que tiene mayor movilidad. También ver, escuchar, o sea, ver series, películas que te hagan motivarte, que te hagan sentirte mejor, van a ir cambiando ese estado anímico. Las canciones, la música también cambian tu estado anímico. Te relajan muchísimo, te ponen en tristeza, te ponen en depresión o te ponen en una euforia, en una motivación completa. Entonces, también lo que escuchas, lo que ves, con quién te juntas, va a ir cambiando y modificando tu estado anímico. Procura hacer énfasis en eso, irlo notando en ti para que pues, vayas equilibrando este estado anímico. Nos vamos, amigos. Se terminó el programa rapidísimo. Ya saben, todos los lunes y miércoles estamos completamente en vivo, aquí a través del 26.7 GKS Televisión de Las Vegas y también a través de la Pulga TV. Muchísimas gracias. Ya saben que siempre les deseo lo mejor
que sigan aprendiendo, que sigan mejorando, que vayan alcanzando sus sueños, que vayan alcanzando. Les mando un abrazo enorme.